gobernando. Estableció una dictadura. Y como ahora entregó los bienes del pueblo, de la nación, a particulares, sobre todo extranjeros, el petróleo, los ferrocarriles, las minas, el agua, las tierras, y por eso fue ese movimiento, porque se esclavizó al pueblo de México. Por eso surgieron dirigentes sociales muy importantes, precursores de la revolución, como un paisano de ustedes, casi olvidado, un héroe desconocido, Catarino Garza, que llamó al pueblo en esta región a combatir la dictadura porfirista. Lo hizo 18 años antes que Francisco I. Madero. Y desde luego lucharon por ese propósito los hermanos Flores Magón, y Villa, y Zapata, y el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, y el general Lázaro Cárdenas. Han habido esas tres transformaciones: independencia, reforma, revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Y lo queremos hacer sin violencia, porque las tres transformaciones que han habido, por las circunstancias, se han hecho con las armas: la independencia, la reforma, la revolución. Nosotros queremos llevar a cabo esta transformación de manera pacífica. Hay quienes sostienen que no se va a poder porque los potentados no van a dejar sus privilegios o no van a querer que se dejen de acrecentar esos privilegios, porque no solo es conservarlos, sino que cada vez haya más privilegios. No quieren, dicen algunos, y así se constata, dejar de robar, porque no tienen llenadera. Y se piensa que por eso no van a permitir ningún cambio. Yo tengo confianza, estoy optimista. Sé que cuando el pueblo se decide no hay nada que lo detenga. Y en esas circunstancias estamos. Ahora mucha gente está despertando. Esa es la buena nueva. Para lograr el renacimiento de México. De eso venimos a Díaz Ordaz, a invitarles a seguir adelante, todos juntos, que no nos peleemos aquí por banderías partidistas. Aquí no está el problema, si lo analizamos bien. Es una mafia de poder que aplasta a todo un pueblo, sin distinción de partidos. Por eso debemos de unirnos, no pelear por militancias partidistas. Estamos buscando la unidad abajo de todo el pueblo y se está consiguiendo. Morena tiene 2 millones de militantes en todo el país, pero en las encuestas, cuando se le pregunta a la gente por qué partido va a votar en el 2018 para la presidencia de la República, Morena está en primer lugar. Más de 20 millones de ciudadanos respaldan, apoyan a Morena. Y los militantes de Morena
son solo el 10% de todos los que manifiestan que van a votar por Morena en el 18. ¿Qué significa esto? Pues que se están uniendo militantes del PRI, del PAN, desde luego porque llevamos una alianza, militantes del PT, del PRD, Movimiento Ciudadano, todos. Arriba es otra cosa. Los dirigentes de los partidos ya, la mayoría, si no es que todos, están echados a perder. Están al servicio de la mafia del poder. Pero abajo es otra cosa. Por eso tenemos que unirnos. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. ¿Y qué es lo que se va a llevar a la práctica cuando triunfe nuestro movimiento? ¿Cuál es el plan? Lo primero es acabar con la corrupción, porque ese es el cáncer que está destruyendo al país. Nada ha dañado más a Tamaulipas, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Ese es el principal problema del país, la corrupción. Si me preguntan o nos preguntamos qué es lo que se tiene que hacer, acabar con la corrupción. No disminuir la corrupción, o atemperarla, o mantener la raya, acabarla. Ese es el plan, ese es el propósito. Y se puede, pero también debemos de enfrentar ese pensamiento conservador, lo que nos han hecho creer de que la corrupción es parte de la idiosincrasia del pueblo de México, que traemos la corrupción en la sangre, que es un gen del mexicano. Le preguntaron hace poco a Peña Nieto que si qué opinaba de la corrupción y contestó que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, así como lo están escuchando. Pero eso mismo piensan otros, nada más que Peña es muy franco. Lo dice. Claro que no es cierto. En nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. El problema no se da de abajo hacia arriba. La corrupción se da de arriba hacia abajo. Por eso no es difícil desterrarla, porque depende del ejemplo del gobernante. En un sistema político presidencialista, donde por más acotado que esté el titular del Ejecutivo, tiene facultades, pero además puede gobernar con el ejemplo. Si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos, los presidentes municipales también. Ahora, no es posible eso, porque el mal ejemplo lo da el presidente, y claro que lo secundan los gobernadores y los presidentes municipales. Si de arriba se decide acabar con la corrupción, limpiar al gobierno de corrupción, de arriba para abajo, como se limpian las escaleras, claro que vamos a lograr el renacimiento del país. Porque no es un asunto solo moral, es mucho el dinero
que se va por el caño de la corrupción. ¿Cómo vamos a financiar el desarrollo de México? Si no podemos, no se debe aumentar impuestos. Ya con la llamada reforma fiscal, hundieron más la economía. No se pueden aumentar impuestos. No se deben aumentar impuestos, menos en épocas de crisis, porque se genera un efecto contrario. Cuando la economía está mal, no se puede desalentar la inversión. Se requiere fomentar la inversión para crear empleos. Bueno, no se pueden aumentar impuestos. No se puede tampoco seguir endeudando al país, porque México está muy endeudado. De esto no se habla, porque la mafia del poder tiene el control de la mayoría de los medios de información. Deberían ser temas de discusión, de debate. ¿Cuánto es la deuda pública de México? Nada más para conocer la historia reciente, cuando imponen a Calderón, la deuda era de 2.7 billones. Termina Calderón y la deja en 5.2 billones. La aumenta más del 200%. Ahora con Peña, 9.5 billones. Nada más para pagar intereses de esa enorme deuda, este año se están destinando del presupuesto nacional 600,000 millones de pesos para el pago de interés. 600,000 millones de pesos son como, o equivale a 12 años del presupuesto de Tamaulipas. 2 sexenios. Lo que se tiene que pagar de intereses de la deuda. Entonces, si ya no se puede cobrar más impuestos, no se puede recaudar más aumentando impuestos, si no se puede, no se debe seguir endeudando al país, ¿de dónde va a salir el dinero? Pues de que no haya corrupción. Esa es la fuente de financiamiento para el desarrollo. Y hay recursos. Si se combate la corrupción, sí hay. Bastante. El presupuesto de este año, para que tengan una idea, es de 5 billones. Dinero del pueblo. Somos 26 millones de familias. Si ese dinero se dividiera, se entregara en partes iguales, alcanza para entregar 13,000 pesos mensuales por familia. Sí corresponde. Pero claro, no vienen a Díaz Ordaz ni a ningún pueblo a entregar 13,000 pesos mensuales por familia. Dinero lo manejan arriba. Se roban por lo bajo el 10%. Y en esto puede que sea conservador. Porque hasta el Banco Mundial, los organismos financieros internacionales, hablan de que se roban el 20% del presupuesto. 1 billón de pesos. Yo estimo 500,000 millones, el 10%. Pero es muchísimo. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho, estos que presentan como los grandes delincuentes, en comparación con los políticos corruptos del país. Ese es el problema principal, la corrupción. 500,000 millones. Imagínense si evitamos que se roben ese dinero. Habría presupuesto para rescatar al campo,
para apoyar a los productores, ejidatarios, pequeños propietarios, fijar precios de garantía para los productos del campo. Habría dinero para crear empleos, para que los jóvenes tuviesen oportunidad de estudiar, de trabajo, no como ahora, que se les abandonó, se les canceló el futuro. Por eso también se desató la inseguridad y la violencia. Se abandona el campo, no hay empleo, se le da la espalda a los jóvenes, se fomenta un estilo de vida en donde lo que vale es el dinero, la ropa de marca, las alhajas, las trocas, eso que se difunde de manera absurda, lo de la Cheyenne Apá, como si eso fuese el ideal, una sociedad consumista, lo barato. Pero eso es lo que se está infundiendo. Cuando triunfe nuestro movimiento va a haber una campaña para fortalecer valores, que se puede ser feliz buscando la felicidad del prójimo, que la felicidad no es acumular bienes materiales, el lujo barato, el dinero, acumular títulos, fama. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Buscar el bienestar material y el bienestar espiritual, el bienestar del alma. Vamos a convocar a maestros, psicólogos, sociólogos, a gente con experiencia, porque vamos a elaborar una constitución moral que se va a distribuir en todo México. Y los medios de información en los tiempos oficiales van a estar fortaleciendo valores, lo que no se hace actualmente. Por eso tenemos que atender a los jóvenes, darles oportunidad de estudiar, no rechazarlos, que no importe la condición económica, social de los jóvenes, que todos tengan oportunidad de estudiar. Yo repito mi ejemplo, y es el de muchos de mi generación. Algunos están aquí. Yo estudié porque tuve una beca. Yo soy de un pueblo que se llama Tepetitán, pertenece al municipio de Macuspana, del estado de Tabasco. Estudié en mi pueblo la primaria, salí a estudiar la secundaria Macuspana porque no había en mi pueblo secundaria, luego la preparatoria Villahermosa y la carrera en la Ciudad de México. Y estudié porque nos daban hospedaje, nos daban alimentación. Mis padres, mis abuelos se dedicaban al comercio, pero fracasaron. Y cuando hay ruina en el comercio es algo terrible, no queda nada. Por eso yo estudié becado. Pero lo más importante es que cuando llego a la Ciudad de México tengo la posibilidad de ingresar a la universidad, a la UNAM, porque entonces de cada 10 que presentábamos examen para ingresar a la UNAM o al Politécnico, entrábamos 9, solo rechazaban a 1. Actualmente, de cada 10 que presentan examen, admiten a 1, rechazan a 9. Y esto se repite en todo el país. Los jóvenes no tienen oportunidad de estudiar, porque lo que han promovido, sin que
se haga mucho ruido es la privatización de la educación. La idea es de que estudie el que tenga para pagar colegiaturas. Yo no estoy en contra de la educación privada. Que tiene para pagar una colegiatura lo puede hacer, está en su derecho. Pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Por eso, acabar con la corrupción es que los jóvenes tengan el derecho a estudiar. Que la educación no sea un privilegio, sino un derecho. Y es 1000 veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Ha sido muy irresponsable lo que han hecho, de cerrarle la puerta a los jóvenes. Hay ahora, lo vengo diciendo, pero es importante, porque es uno de los planes principales para cuando triunfe nuestro movimiento. Hay 2.600.000 jóvenes en el país que los tachan de ninis, que ni estudian ni trabajan. No es culpa de ellos. ¿Qué vamos a hacer con 2.600.000 jóvenes? A 300.000 que les van a dar becas. A los jóvenes de familias de escasos recursos económicos, 2.400 pesos mensuales a cada uno. Y a 2.300.000 jóvenes que no tienen trabajo, los va a contratar el gobierno. Sí, como lo están escuchando, más porque me gusta generar polémica. A los conservadores les produce salpullido esto. Les digo en otras partes que se tapen los oídos. Pero eso es lo que vamos a hacer. Claro, lo ven como populismo, paternalismo. A ver, ¿cómo hasta se burlan? Me recuerda mucho cuando iniciamos el programa de apoyo a los adultos mayores. Así va a ser este programa. Vamos a contratar a todos los jóvenes. Vamos a ir casa por casa, desde el 1 de diciembre del 18. Vamos a ir apuntando a los jóvenes para incorporarlos al estudio y al trabajo. Se les va a pagar un sueldo, 3.600 pesos mensuales para iniciar. ¿En qué se les va a ocupar? Se les va a comisionar, se les va a enviar a talleres, a pequeñas, medianas empresas, al campo. El gobierno va a pagar la nómina. Se van a capacitar para el trabajo. Van a estar de aprendices. ¿Cuánto cuesta darle becas a 300.000 jóvenes y contratar 300.000 jóvenes con 3.600 pesos mensuales? 110.000 millones de pesos al año. ¿Cuánto se roban los políticos corruptos? Vamos a decir 500.000 millones. Va a alcanzar y va a sobrar. ¿Y qué vamos a ganar con esto? Muchísimo. Ser una revolución pacífica. Vamos a jalar a los jóvenes para que no sean empujados a tomar el camino de la delincuencia. Lo puedo resumir en una frase. Becarios, sí. Sicarios, no. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Tenemos que cambiar la estrategia. No sirve estar apostando solo al uso de la fuerza. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. Esa es
otro acto irracional de enajenación. Miren el resultado. Desde que Calderón le pegó un garrotazo a lo tonto a la avispero, le siguió Peña, 220,000 asesinatos en el país, más de 1 millón de víctimas de la violencia. México, segundo lugar en el mundo en violencia. En la actualidad, 68 homicidios diarios. Es terrible lo que está pasando. Tenemos que cambiar la estrategia y hacer un acuerdo entre todos. Tenemos que lograr la paz, detener la violencia. ¿Cómo no se va a poder? Con un plan integral, apoyo al campo, crecimiento económico, atención a los jóvenes, coordinación para atender el problema, perseverancia. Voy también a plantear en su momento al gobierno de Estados Unidos de que asuman su responsabilidad. Ya llevan años sin llevar a cabo ningún plan para prevenir las adicciones en Estados Unidos. No hacen nada para evitar que siga creciendo el consumo de drogas. Vamos a hablar también de ese tema, porque no es nada más que se atienda lo relacionado con la producción, es también el consumo. No es la intención ofender a nadie, pero en nuestro país no es tanto el consumo. En Estados Unidos es mucho el consumo. No hay ninguna campaña para reducir el consumo. Si hay demanda en Estados Unidos, vamos a tener siempre el problema nosotros. No olvidar que esta es la frontera, son 3.180 kilómetros de frontera. Vamos a convencer al gobierno de Estados Unidos que hay que atender las causas, no el uso de la fuerza, mucho menos estar planteando la construcción de un muro. Eso no resuelve nada, absolutamente. Tiene que haber cooperación para el desarrollo. Y repito, si hay bienestar, va a haber paz, va a haber tranquilidad de los dos lados de la frontera. Y se puede todo esto, atender a los jóvenes, apoyar la actividad productiva, garantizar el derecho a la educación a todos. Y aprovecho aquí en Díaz Ordaz para decirle a los maestros que al triunfo de nuestro movimiento vamos a hacer a un lado, respetuosamente, a la mal llamada reforma educativa, que no sirve para nada. Se va a garantizar el derecho a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos. Va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que reciben en la actualidad. Les hablaba yo del programa de los jóvenes. Mire, cuando fui candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de México en el 2000, propuse de que iba a haber la pensión a los adultos mayores. Pensó la gente, pues, que era un planteamiento de campaña. Y no, fue así, cumplimos. Tomé posesión el día 5 de diciembre del 2000 y al mes ya estábamos entregando tarjetas.
de apoyo a los adultos mayores. Y mandé una iniciativa de ley al Congreso. En la Ciudad de México es un derecho la pensión a los adultos mayores. Y en la ley se establece que el adulto mayor tiene que recibir la mitad de un salario mínimo, allá son 80 pesos, la mitad 40 pesos al mes, 1,200 pesos. Aquí en Díaz Ordaz les entregan a los adultos mayores 1,160 pesos cada 2 meses, la mitad. Porque lo mismo, iniciamos con eso, me acusaron de populista y luego nos copiaron, mal. Hizo Calderón entregando 1,000 pesos cada 2 meses, Peña le aumentó 80 pesos. Cuando triunfe nuestro movimiento, cuando menos va a ser como en la Ciudad de México, 1,200 pesos mensuales y va a ser universal, porque aquí, si un adulto mayor tiene una pensión, aunque sea raquítica, del ISSSTE, del seguro, ya no es tomado en cuenta. Un jubilado, maestro, maestra. La Ciudad de México es para todos, es universal. Así va a ser. Nos va a alcanzar el presupuesto. De eso no tengan duda. Sabemos lo que se tiene que hacer es acabar con la corrupción y acabar con los privilegios. Eso es lo otro. Cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Sueldos de 600,000 pesos mensuales. Es lo que ganan los ministros de la Corte, los expresidentes de México. En total, 5 millones de pesos mensuales de pensión. Eso es lo que reciben. 5 millones de pesos mensuales, Salinas, 5 millones de pesos mensuales, Zedillo, 5 millones de pesos mensuales, Fox, 5 millones de pesos mensuales, Calderón. Ni Obama. No hay en el mundo un expresidente con una pensión así. Por eso está Fox enfurecido diciendo que no va a permitir el cambio y que va a utilizar todas sus mañas, pues que haga lo que quiera, pero desde el 1 de diciembre del 2018 ya no va a recibir la pensión de 5 millones de pesos mensuales. Ni siquiera es constitucional. Fue un acuerdo. Lo empezó Miguel de la Madrid. No es una ley. Entonces, no va a significar ningún problema. Sencillamente, no voy a firmar el acuerdo y no va a ir incluido en el presupuesto. Y se acabó. Y otras cosas. Miren lo que se atrevió a hacer Peña. Aceptó la compra de un avión que vale 7,500 millones de pesos. Un avión de lujo, que no lo tiene ni Donald Trump. El avión se lo dejó comprado Calderón al final del sexenio para quedar bien, para tener impunidad. Peña debió rechazar la compra. Bueno, lo hizo Trump porque Obama pidió un avión nuevo, no para que le tocara a él usarlo, sino para el nuevo presidente. Todavía no se sabía si quedaba la señora Clinton o Trump. Y hizo la compra. Cuando llega Trump, siendo presidente electo, dice, no acepto la compra. Un avión del mismo modelo, de las mismas características del que compró Calderón para Peña Nieto.
7.500 millones para 280 pasajeros. Un avión para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible. Un palacio para los cielos. Y no entraba en el hangar presidencial donde guardan los aviones del gobierno, ampliaron el hangar presidencial. ¿Saben cuánto costó la ampliación del hangar presidencial o cuánto cobraron por la ampliación del hangar presidencial? 1.000 millones de pesos. Claro que no costó eso, porque no deja de ser un galerón. Imagínense, 10, 20 veces más que eso. Cuando mucho, 20 veces. No puede costar 1.000 millones. Cuando mucho, 500 millones. Se robaron 500 millones. Porque no se licitó la obra. Hubo concurso. Fue lo que se llama asignación directa a la empresa preferida de Peña, IGA, de Hinojosa. 7.500 el avión más 1.000 de la ampliación del hangar, 8.500 más lo que cuesta el mantenimiento, la operación de ese avión, como 10.000 millones. Más, hagan la cuenta, ¿cuánto tiene Díaz Ordaz de presupuesto al año? Debe tener como unos 100 millones o 200. ¿Cuánto? 33. Bueno, déjenlo en 50 para que yo pueda hacer la cuenta bien. Si son 50 millones del presupuesto de Díaz Ordaz al año, los 10.000 millones del avión de Peña Nieto son 200 años del presupuesto de Díaz Ordaz. 2 siglos del presupuesto de Díaz Ordaz. Ese es el problema. Y no solo eso, el mal ejemplo. Apenas compraron el avión para Peña, el secretario de la Defensa, el general Cienfuegos, compró su avión. 1.500 millones. Un jet. El que estaba de procurador, Murillo Caram, otro, 1.500 millones. En 10 años de Calderón y Peña, 100.000 millones de pesos en compra de aviones y de helicópteros. Miren, hacen hasta el ridículo. Da pena ajena. Los franceses querían vender unos helicópteros. ¿Cómo le hicieron? Invitaron a Peña, al secretario de la Defensa y al secretario de Marina, al aniversario de la toma de la Bastilla, a una parada militar en París, Francia. Le hicieron ahí el homenaje. El resultado, compró el gobierno mexicano los helicópteros franceses. Esto no puede seguir así. Tenemos que cambiar esto. Vamos a vender toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Van a haber cambios. Y vamos a ahorrar. Y vengo a decirles, sí se puede. Porque algunos pueden pensar, no, ¿y de dónde va a salir? Sí hay presupuesto, pero o se lo roban o se derrocha. Se utiliza para mantener privilegios de los altos funcionarios públicos. Para eso venimos a decirles, sí se puede. Antes del 1 de julio del 2018, antes de las elecciones, les va a llegar toda la información porque se está elaborando el plan de desarrollo, el proyecto de nación, lo que se va a llevar a la práctica. El 20 de noviembre de este año se va a hacer la presentación del plan, para que todos los ciudadanos sepan qué es lo que se va a llevar a la práctica.
que no solo se vote por un candidato, por un partido o por dos partidos, que se vote también por el plan para regenerar a México. Eso es lo que vamos a seguir haciendo, informando a la gente, y que tengan confianza. Va a ser un cambio ordenado. Y ayúdennos también a quitar miedos, porque asustan a la gente. ¿Qué les queda a estos corruptos? Dos cosas: la guerra sucia para asustar y la compra del voto. Son dos estrategias. En la guerra sucia van a aplicarse a fondo, a decir que si triunfa Morena o la alianza PT-Morena va a ser como Venezuela. Nada de eso, no tenemos nada que ver con Venezuela. Yo no conozco a Maduro. Bueno, lo lamento también, porque entre más conozca uno los pueblos mejor, pero no conozco Venezuela. Acabo de ir a Sudamérica, fui a Chile, fui a Ecuador, fui a El Salvador. Me recibieron los presidentes de esos tres países con mucho afecto, porque le tienen mucho cariño al pueblo mexicano. Pero no conozco Venezuela, ni Maduro, ni tú. Nosotros nos inspiramos en nuestros héroes, en Hidalgo, Morelos, repito, Juárez, Madero, Villa, Zapata, Catalino Garza, el general Lázaro Cárdenas del Río. También para meter miedo, que somos antirreligiosos. ¡Falso! Que se sepa bien, en este movimiento hay católicos, millones de católicos, millones de evangélicos, de todas las denominaciones, libres pensadores. Somos respetuosos de las libertades, somos respetuosos de la libertad de creencia. Que estamos en contra de los empresarios, falso. Morena hay empresarios. Estamos en contra de la riqueza malavida. Estamos en contra de la corrupción, no del que invierte y genera empleos. Ese merece respeto. No todo el que tiene es malvado. Estamos uniéndonos todos, de todas las clases sociales, de todas las religiones, de todas las corrientes de pensamiento, con el propósito de transformar al país. Toda esa guerra sucia no les funciona, porque ya usaron eso. Acuérdense en el 2006, que era ya un peligro para México. Algunos se confundieron, pero al final se robaron la elección. No fue que les haya funcionado la guerra sucia, les funcionó la compra del voto, les funcionó la falsificación de las actas, el relleno de las urnas. Aquí abro un paréntesis, decirles que hoy viene la información que detuvieron al exgobernador de Tamaulipas. Y yo no hago leña del árbol caído, procuro ser respetuoso, pero no puedo dejar de recordar que en el fraude del 2006, cuando pusieron a Calderón, el exgobernador de Tamaulipas, que ahora cayó en desgracia, operó para favorecer la imposición de Calderón. Hay grabaciones del día de la elección, donde habla la maestra del Bester Gordillo con él y le dice: ya es el tiempo de favorecer al PAN, de favorecer a Felipe Calderón. Al mediodía
del día de la jornada. Claro que no era para convocar a la gente a que votaran por Calderón, era para llevar a cabo el fraude en favor de Calderón. Al día siguiente de las elecciones, otra llamada del que era secretario de Comunicaciones de Fox, Cerizola, hablando, riéndose con Hernández, diciéndole: te agradecemos mucho por el apoyo. Te pasaste, te sobregiraste y a carcajadas en el teléfono. Bueno, miren, la señora Elvester en la cárcel. Ahora, Hernández en la cárcel. Siempre son los de abajo, los operadores. Arriba, ahí está Calderón, como si nada hubiese sucedido. Fox, lo mismo. Como Peña. Todos gozando de impunidad. Lo recuerdo esto porque eso es lo que debemos de cuidar el día 1 de julio, que no nos vayan a hacer el fraude de nuevo. Y ya no es una cosa que nos impidan ser presidente, es el país. Si no se hubiesen robado esa elección en el 2006, México no estaría como está ahora. Miren el daño que ha causado ese fraude. Lo mismo el daño que causó el fraude del 2012. Eso no se puede olvidar. Ahora resulta que los que patrocinaron a Peña ya se hacen los desentendidos. Ya convirtieron a Peña inclusive en el payaso de las cachetadas. Ellos se burlan de Peña, cuando fueron los que lo encumbraron. Peña es un personaje mediático, vacío, desconocedor de la historia. Lo inflaron. Fue toda una telenovela en la radio, sobre todo en la televisión. Lo encumbraron. Por eso estamos padeciendo. Además, compraron 5 millones de votos, traficando con la pobreza de la gente para imponer a Peña. Entonces son cosas que no se deben de olvidar y al mismo tiempo que deben de servir para prepararnos, no confiarnos. No es decir, estamos arriba en las encuestas. Hoy viene una encuesta donde, aunque se junten todos, estamos arriba. Pero tenemos que cuidar la elección y que nos ayuden aquí corriendo la voz, organizándonos para poder enfrentar el fraude, sobre todo la compra del voto. Y no hablo al tanteo, ya no los hicieron hace poco, siempre lo llevan a cabo, pero hace poco nos robaron la gobernatura del Estado de México. Peña impuso a su primo, a Del Mazo. Le quitaron la gobernatura a la mala, a la maestra Delfina Gómez Álvarez. En 45 distritos del Estado de México llevaron a cabo fraude, pero en 5 de esos 45, ahí se intensificó la compra del voto. Los distritos donde hay más pobreza, los distritos rurales, ¿qué es lo que hacen? Compran votos. Cada vez que hay elecciones, 1,000 pesos, 2,000 pesos por votos, hasta 3,000 pesos y 5,000 pesos por familia. Despensas, frijol con gorgojo, láminas de zinc, láminas de cartón, tinacos, algunos lugares, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Eso es lo que son.
sinvergüenzas, corruptos, que hablen de la necesidad de la pobreza de la gente. Ayúdennos para que no se trafique con la pobreza del pueblo. Y díganle a la gente que no les vamos a fallar, vamos a cumplir, voy a regresar a Díaz Ordaz y también les aviso, les comento, les doy a conocer, toda esta frontera va a tener un trato especial. Vamos a emular, a seguir el ejemplo de un gobernador de Tamaulipas, Ramón Guerra. Fue gobernador en 1858. Acababa de pasar la gran tragedia de la guerra del 48, 10 años después del gran zarpazo, cuando nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio. Y toda esta zona estaba empobrecida. Y este gobernador de Tamaulipas, lo pueden ver en la historia, decidió que en toda esta frontera, tomando como referencia 20 kilómetros del río Bravo, tierra adentro, toda la franja de la frontera de Tamaulipas, 20 kilómetros, decretó que iba a ser zona libre, zona franca, y quitó los impuestos en toda la franja. Ahora no se va a poder todo, porque no sería recomendable, pero ya lo he estudiado y sí vamos a bajar los impuestos, el IVA del 16 al 8, en toda la franja, el impuesto sobre la renta al 20%, y se va a igualar todo lo que tiene que ver con precios de combustibles y de energía eléctrica. Y va a aumentar en esta franja, porque van a ser los 3,180 kilómetros desde Matamoros hasta Tijuana, por mínimo 20 kilómetros de ancho. Se van a correr las garitas, va a ser una decisión soberana del gobierno de México, y en toda la franja va a aumentar por ley el salario mínimo al doble de lo que es el salario mínimo en la actualidad. Vamos a reactivar esta zona. Ayúdenos para que se logre la transformación del país, y yo les reconozco mucho su entereza de los que viven en esta región, que han sido muy afectados. La verdad, son heroínas, son héroes. Ustedes, a mí me dicen, ¿y por qué viene usted a estas regiones? Pues tengo que venir para hacerles un homenaje y decirles de que no están solos, que vamos a lograr la regeneración de México y la paz y la tranquilidad. Me acompaña el presidente de Morena en Tamaulipas, Enrique Torres, que está aquí con nosotros.